Eso es una canción de Navidad, una canción clásica de Navidad. Lo que mucha gente no sabe, que fue escrita secretamente para pasarnos la fe de una manera espectacular. Voy a empezar para que ustedes lo vayan viendo. Los 12 días de Navidad se entienden que empiezan el 25, que es el día de Navidad, pero terminan el día antes del Día de los Reyes. Esos son 12 días que de manera cultural la gente celebra simplemente para disfrutar, para comer, pero cuando prohibieron que se hablara abiertamente de la fe, vamos a ver qué mecanismo usaron los hermanos, usaron los líderes de ese tiempo para escribir una canción con unas letras que quizás nadie pensaba que tenían que ver con nuestra fe, pero vamos a ver las razones. Se descubrió eventualmente qué había detrás de esta canción, y hoy vamos a ver cómo nuestra fe tiene tanto que ver con que en ese tiempo que no se podía hablar de la fe siguió pasándose hacia nosotros, porque lo que sí sabían lo que estaban comunicando. Bueno, el primer día que es el diciembre 25, en español sería un perdiz en un árbol de pera. En ese entonces el árbol de Navidad era un árbol de pera, y entonces arriba se ponía este perdiz arriba, este animal, que es un animal que cuida a los otros, a los más pequeños. Siempre anda buscando cómo cuidar, cómo abrazar, lo que cantamos ahorita, cómo ser ese pastor. Y se refería que hay un solo y verdadero Dios. Apunte ahí. Ese es el primer día. Ellos querían comunicar entre ellos: hay un solo y verdadero Dios. Mire, eso es importante porque en ese tiempo habían otras religiones, el hindú, y sobre todo lo que llamamos religiones politeístas, donde se adora el sol, se adora la luna, se adoran tantas cosas, pero ellos querían comunicar lo que Dios significa para nosotros, que Él es un único y verdadero Dios. Ese es el primer día. Pero el segundo día, el día 26, dice que 2 palomitas, 2 tortugas. ¿Qué quieren decir estas 2 tortugas? Nos hablan del Antiguo y del Nuevo Testamento. Observen cómo ellos usaron toda esta figura para comunicarnos verdades que nunca olvidemos. Tiene tanto que ver con nuestra fe. Esas 2 palomitas de esa canción nos quieren recordar que Dios nos entregó el Antiguo y el Nuevo Testamento. El tercer día dice, bueno, habían 3 gallinas francesas. 3 gallinas francesas habla de las 3 cosas que nunca van a perecer. Nos habla 1 Corintios 13, al final dice, al final quedarán 3 cosas. Dígala conmigo: fe, esperanza y amor. Cada vez que ellos cantaban esa canción, ellos recordaban esas 3 cosas que van a permanecer siempre: fe, esperanza y amor. Seguimos el cuarto día, ya vamos por diciembre 28. Dice, 4 palomitas negras. Quiere decir, ¿cuáles son esas 4 palomitas negras? Les recordaba los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Mateo, léalo conmigo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. El próximo libro, que es el libro de los Hechos, ya no es un evangelio, sino que es escribiendo sobre los hechos de los apóstoles. Así que hay 4 evangelios. Observen, cuando ellos le enseñaban esta canción de Navidad a sus hijos, le estaban pasando al mismo tiempo nuestra fe, para que no la olviden. Seguimos. El quinto día, diciembre 29, son 5 anillos de oro. No los ponga todavía. 5, a ver si se lo saben. 5 anillos de oro significa lo que llamamos los libros del Pentateuco, que hoy día los judíos todavía lo usan con esa fuerza, la Torá, los primeros 5 libros. Antes de que lo pongan ahí, yo quiero asegurarme a ver si han aprendido su lección, su clase, a ver si se saben cuáles son esos libros. A ver, número 1, Génesis. Número 2, Éxodo. Número 3, Número. Y el último, Deuteronomio. Ahora sí, pónmelo ahí. Los 5 libros son
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ahorita vimos los 4 primeros de ¿cuál testamento? Del Nuevo. ¿Y qué eran esos 4? Las 4 palomitas, ¿qué eran? ¿4 qué? Los 4 evangelios. Y estos son los 5 primeros del Antiguo Testamento, que son la Torá. Aquí está lo que se llama la ley. Usted sabe que en el Génesis está todo el principio. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale, ¿verdad? 40 años en el desierto. En Levítico, Números y Deuteronomio vemos cómo Dios trata con su pueblo. Ellos no querían que eso se olvidara. Seguimos. Sexto día, ya estamos en diciembre 30. Ellos celebraban 6 gansos. ¿Cuáles son esos 6 gansos? Esos 6 gansos son los 6 días de la creación. Dios usó 6 días para crear, y yo se los voy a leer, y los que quieren tener más información, yo imprimí con más detalles algunas de estas cosas para que lo quieran llevar y conversarlo con sus hijos, conversarlo en su familia, porque la idea es que los creyentes de aquel entonces, cuando cantaban esta canción, escuche, sabían de qué se trataba y sabían qué les recordaba. Y aunque les prohibían hablar abiertamente de la fe, cantando esa canción, los de la ley no sabían que estaban realmente repitiendo estas verdades. Los 6 días de la creación, el primer día fue la luz, la oscuridad, la noche y el día. Ese fue el primer día. El segundo día, el cielo y la atmósfera. Así fue Dios creando, lo vemos en el libro de Génesis. En el tercer día creó la tierra, el mar, la vegetación. O sea, fue un proceso de creación. Entonces el cuarto día, el sol, la luna, Dios crea todo eso, las estrellas, los cuerpos celestes. El quinto día entonces crea las aves del cielo, los peces del mar. Y el sexto día dejó lo mejor para el final. Dice que lo que él tomó tiempo para hacer con sus propias manos fue cuando creó los animales terrestres, cuando tomó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Todo esto es de mucha importancia. ¿Sabe por qué? Porque los que son enemigos de nuestra fe quieren destruir esta verdad. Y quieren decir que no, que todo fue porque se explotó y todo sucedió así, que yo vengo del mono. Yo no sé tú, pero yo del mono no vengo. Nada, o sea, no, que nada. O sea, entonces están tratando de destruir todo lo que Dios crea. Escuche, el enemigo siempre trata de destruir lo que Dios crea. Siempre. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios crea. Yo estaba viendo ayer en el internet, me quedé con la boca abierta. Hay una experta psicóloga en España que está diciendo que eso de familia tradicional, que eso se acabó. Que eso de tener papá y mamá, que eso se acabó. Que los hijos deben ser hijos del Estado. Que deben de ser educados en las escuelas y que ya papá y mamá no deben de meterse en nada de eso. Totalmente contrario al hecho de que Dios creó la familia, creó el matrimonio y creó el espacio social para que esos niños sean responsables, sus padres sean los responsables de levantarlos. De hecho, lo muy importante de lo que yo le estoy diciendo hoy a ustedes aquí es que los padres que conocían esta canción y conocían la imagen que había detrás de cada uno de estos días, eran los responsables de tomar a sus hijos y explicarle qué había detrás de cada día. Y así ellos pudieron, escuche bien, fue desde el 1750, por más de 140 años, no pudieron hablar abiertamente de la fe. Y sin embargo la fe siguió creciendo, porque dentro de la familia los padres sí explicaron a sus hijos estas verdades. Eso fue el sexto día. Vámonos al séptimo día. El séptimo día dice 7 cisnes nadando. Bueno, en aquel entonces hay varias listas de dones del Espíritu. Hoy entendemos esto en diferentes lugares, pero en aquel entonces el entendimiento que ellos tenían eran 7 dones, una lista de 7 dones, que son los siguientes. Son dones del Espíritu, no son los únicos. Léalo conmigo: sabiduría, comprensión. No los oigo, desde el principio, todos. Sabiduría, comprensión,
consejo, fortaleza, conocimiento, piedad y temor del Señor. Cuando habla de temor del Señor significa reverencia. Todo esto se le estaba pasando de padres a hijos, para que nuestra fe siguiera viva. El octavo día, que sería ya enero 1, dice que hay 8 asistentes ordeñando. Se referían a las 8 bienaventuranzas que están. ¿Quién sabe dónde están las bienaventuranzas? ¿Dónde están? ¿En qué libro? ¿En qué libro? Libro de Mateo. ¿Y quién las habló? ¿Quién las dijo? Jesús la dijo en su primer gran sermón delante de cantidad de personas. Cuando usted la lee, hay 8 bienaventuranzas ahí. La vamos a leer, vamos a ver. Primero, bienaventurados los pobres en espíritu. Está chiquito, ¿lo pueden leer? Usted está mejor que yo. Lea conmigo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Número 2, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Wow. Cuando Jesús determinó el mensaje que Él quería traernos a nosotros, lo hizo totalmente diferente a como lo haría un político o un poderoso. Un político, un poderoso empieza a hablar de los que tienen más recursos, de los que tienen más influencia, de los que... No, Él empieza diciendo, los más bendecidos, los más llenos de mi gracia, son aquellos pobres, son los que lloran, son los mansos. En otras palabras, los menos. Eso es muy importante para nuestra fe. Y por eso todo lo que estamos haciendo aquí, todas estas colecciones, todas estas misiones, de asegurarnos de nunca olvidar los menos, nunca olvidar. Qué bueno lo que hace Silvia cada año, qué fidelidad Silvia y Asenel con los viejitos que en la mayoría de los que van a ver ahí están olvidados hasta de sus hijos, están ahí sueltos, pero esos son los que Dios envía bendición. Ese es el 8. Número 9, vámonos entonces al día número 9. El día número 9, ay, me encanta este día porque dice que son 9 bailarinas, o sea, hay como gozo. Y estas bailarinas tratan de 9 frutos del Espíritu. Realmente es un fruto que tiene 9, salen 9 de ese fruto, nosotros lo sabemos, pero vamos a ver cuáles son esos 9, vamos a ver, y lo vamos a leer, porque esto es maravilloso, a mí me encanta esto, léalo así como dice ahí, con amor y gozo. Estos son 9 frutos del Espíritu. ¿Quién sabe dónde están esos frutos? ¿En qué libro están? ¿En qué libro está esa lista? Dice, los frutos del Espíritu son, ¿qué libro? Gálatas, el libro de Gálatas, léalo conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Son los frutos del Espíritu. Entonces, ellos, qué tremenda creatividad tuvieron, ¿verdad? Para colocar toda esta verdad en esta canción. Y hablando de creatividad, yo quiero que Chamaco, pasa por aquí, ven. Por Chamaco, el domingo pasado me dio una idea. Ven, tráemelo, ven. Me dio una idea. Dije, oye, qué bueno pudiese ser representar estos frutos y dar hablar de esta lección. Tráemelo. Tú trajiste unos frutos. Entonces vamos a ver qué significa para que ustedes tengan una idea de cómo usando cosas prácticas podemos enseñar y recordar de qué tratan. No le vaya a caer, chamaco, ahí. No vaya a caer. Chamaco, ¿qué tú trajiste aquí? Dime. Esto es simbolizando la bendición que Dios le dio a personas que cosecharon naranja y cosecharon manzana. Wow, ok. Y esa bendición nos dice la palabra que tenemos que separar el 10% de esto. O sea que si yo tengo 10 manzanas aquí, hay una que es del Señor. Tú la sacas ahí. Si tengo 10 manzanas, hay una que es del Señor. Ajá. ¿ Quién tiene más? Oh, pero mira. ¿El Señor o nosotros? Increíble lo que nos deja
Dios a manejar a nosotros. Pero nos da trabajo darles a dos. Sí. Y lo bueno de esto es que el Señor no tiene que ver con la inflación económica. Ajá, Es lo exacto, mismo, no el mismo importa. 10%. Uno de 10, el mismo por El 10, ciento. no como Sí. el gobierno, vamos a aumentar un 20. No. El mismo 10 Ajá. todo el tiempo. Ajá. Pero Dios te lo da porque ya te dio. Una abundancia. Yo veo mucha naranja. Pero el problema de esto, señor pastor, es cuando nos recordamos que tenemos que llevar a la niña a Disney. Dice, déjame comerme esta manzanita. Y se comen esa y tienen allí. No, ¿esta que le gusta? La del Señor. Pastor, y tengo que pagar el morgue también. ¡Uy! Y pagarle a un amigo mío que tiene un dinerito prestado. ¿Qué somos aquí? Ladrones de la bendición que Dios te dio. Ay. Y lo dice la Biblia. Cuando tú tomas esto que no es tuyo, tú le estás robando a Dios. Entonces, esto es lo que simboliza la cantidad que Dios nos da. Siempre es mayor la bendición que dejamos para nosotros que lo que le damos a Dios. Vamos a dar un aplauso al chamaco. Yo creo que, déjalo ahí, yo creo que más nunca se nos olvida, ¿verdad? Más nunca se nos olvida esa lección. Y de eso ¿y por qué te la llevas? No, déjala ahí, no, déjala ahí, ven acá. No. Oh, pero ahorita, espérate. Oh, pero ¿y qué apuro que tú tienes de comer? No, déjala ahí, porque la trajo el chamaco. ¿Tú fuiste que la trajiste? Fue el chamaco, pero déjalo ahí, que él la dejó ahí. Ven el poder de la creatividad y de la imaginación. Cuando los hermanos cantaban este canto, como lo oyeron ahorita, no se les olvidaba y sabían de qué se trataba. El próximo, el 10, oiga que bien, el 10, el número 10, imagínense, 10 varones brincando. O sea, yo esto hablaba como de un poco más de seriedad. Y se trata de los 10 mandamientos. Óigame, en esta canción ellos metieron el evangelio completico para que no se nos olvide. Vamos a ver si vemos esa lista de los 10 mandamientos y lo vamos a leer para que no se nos olvide, porque todavía están vigentes. Leemos, lea conmigo. Yo, el Señor, soy tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. 2, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 3, recuerda santificar el día del Señor. 4, honra a tu padre y a tu madre. 5, no matarás. 6, no cometerás adulterio. 7, no robarás. 8, no darás falso testimonio contra tu prójimo. 9, no codiciarás la mujer de tu prójimo. 10, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Todos principios que todavía aplican hoy en nuestras vidas. Que no los olvidemos. El número 11, ya estamos llegando casi al final, estamos llegando casi al Día de los Reyes. Ellos trataron de celebrar este espacio como si fuera secular, pero estaban proclamando la bendición de Dios. Me paro aquí porque la palabra dice, escuche, que los cielos proclaman la gloria de Dios. Que la tierra habla, o sea, cuando usted sale por ahí, significa que no hay excusa. No hay excusa de no tener esa relación y de no abrazar la verdad de nuestro Dios. Entonces, el 11º día, ya sería el enero 4, dice 11 músicos de pipa, habla la canción, se refiere a los 11 fieles discípulos. Sabemos que Jesús tuvo 12, pero hubo uno que le traicionó. En esta canción se está celebrando los 11 que fueron fieles. Lo vamos a recordar de nuevo. Ellos son, léalo conmigo, Simón, Pedro, Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el fanático. 11 que se quedaron fieles al llamamiento de Dios y querían ellos recordarlos
honrar la memoria de los fieles. Qué lindo usar cualquier cosa. Usar todo lo que tenemos a nuestra mano. Podemos usarlo para recordar la bondad y la bendición de Dios. Y el último día, el octavo día, el enero 5, aquí todos vamos a participar. 12 baterías. Y son los 12 puntos del credo de los apóstoles. Sucede que después que Jesús ascendió, fíjense, Jesús no creó una institución, sino que fue algo orgánico. La iglesia es orgánica como somos nosotros, como nos amamos, como nos queremos, como escuchamos unos a otros. Entonces, como orgánico, la cosa se tuvo que ir organizando poco a poco y tomó tiempo, tomó 300 años para que los apóstoles y los obispos y los líderes se pusieran de acuerdo sobre cuáles eran las verdades básicas de nuestra fe. Básicas que no podemos negociar. Y usted dirá, pero ¿por qué tomó tanto tiempo? Porque, escuche, Dios quería que fuera una participación de todos, que hubiera consenso, que se pusieran de acuerdo. Y esto tomó tiempo. Si usted lee los credos, se juntaban personas de espiritualidad y de sabiduría por meses fuera de su familia, para ponerse de acuerdo y para poner en papel lo que creían. Y esto que nosotros vamos a leer es el credo, es como la fundación de nuestra fe. Así que yo quiero que ahora nos pongamos de pie, porque yo quiero que leamos esto, pero leamos con mucha reverencia, porque lo que nosotros vamos a leer, que es un resumen de todo lo que hemos dicho y todo lo que Jesús vino a hacer y a mostrarnos, es lo que tenemos que abrazar. Y estos apóstoles y estas personas derramaron mucha sangre y les tomó mucho trabajo entregarnos a nosotros estas 12 verdades. La ponemos. La primera: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Yo quiero agradecer a Dios que ha pasado hasta nosotros esta fe, que la podemos ver, la podemos agarrar, la podemos digerir. Y de eso yo quiero agradecer. Esta canción Dios permitió que fuera creada para que encapsulara todas estas verdades de nuestra fe. Y fue escondida por mucho tiempo. Pero qué bueno saber que sobrevivió y que hoy podemos agradecer que a pesar de esa persecución y de esa dificultad, hermanos comunes como tú y como yo pudieron seguir pasando la fe del Evangelio. Mi pregunta es, ¿qué tomará para nosotros pasar la fe que nosotros tenemos a las próximas generaciones? ¿Qué tendremos que hacer? Hablar a nuestros hijos, comunicarles estas verdades, hablarles de las cosas maravillosas de nuestro Dios en nuestra vida, para que las próximas generaciones miren hacia atrás y digan, esa generación se aseguró de poner en el corazón de sus hijos la verdad de nuestro Dios. No seamos mezquinos
con nuestro tiempo y con las cosas de Dios. Tomemos el tiempo para entender, para abrazar lo que Dios nos ha entregado, que es de tanto valor. Tómese el tiempo. Yo tengo aquí, para los que quieran, tengo material con más información. Quizás usted quiera tomarlo, llevárselo a su casa, leerlo con sus hijos, leerlo en su familia, hablar con ellos y permitir que esas cosas entren en su corazón y dar gracias a Dios en esta semana de dar gracias por la maravillosa fe que nos ha regalado. Agradezco, Dios, la oportunidad de estar aquí, de conocer lo bello y lo maravilloso que ha sido esta fe por estos últimos 2000 años y todo lo que ha tenido que suceder para que nosotros hoy podamos conocer cómo tu mano ha sido a través de todos estos años. Te bendigo en el nombre de Jesús.